canal La Fe es para Todos, y estamos aquí recordando la última cita, la última lectura que hicimos en el video anterior, un versículo preferido de personas que yo quise mucho, que están allá con el Señor. Y dice Mateo 11, versículos del 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación del Señor es venid a mí, vengan. Él está diciendo vengan. Y si en este momento tú no estás cerca de Dios, tú puedes decir, Señor, yo quiero ir contigo. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y créeme que cuando Jesús dice algo, lo cumple. Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es precisamente el aparato ese que le ponen a los animalitos cuando van a arar, ¿verdad? Eso es algo para trabajar, cíñanse, vístanse para trabajar, trabajen para mí, dice, hagan mi voluntad, dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, hagan lo que yo digo, hagan lo que yo hice y aprendan de mí. Pero ¿cómo podemos aprender del Señor? ¿Cómo podemos aprender de Jesús si no leemos la palabra de Dios? Si no leemos la palabra de Dios, no podemos aprender del Señor. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros escudriñamos, estudiamos la palabra, hay una diferencia bien grande. ¿Por qué? Porque Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a hablarte. Dios empieza a hablarte, Dios empieza a decirte, a enseñarte aquellos aspectos de tu vida que no le agradan, aquellos aspectos de tu vida que debes reforzar más, aquellos aspectos de tu vida en donde tú ya estás bien fuerte. Y dice aquí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Cuando Jesús lo tiene todo, Él no necesita pelear, Él no necesita presumir. Él no necesita alardear, ¿verdad? ¿Sí? Cómo nos gusta un agua, cómo queremos estar en un lugar, un agua quieta, ¿verdad? Y dice ahí, soy manso, así como un agua mansa, un agua tranquila. Me imagino yo eso. Y dice aquí en Mateo, en el versículo 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces vemos, llevad mi yugo, y mucha gente dice, hay que hacer trabajo, hay que hacer algo, es mejor no hacer nada. No, pero aquí dice, para que puedas hallar descanso a tu alma. No es solamente decir, Jesús, aquí estoy, yo ya vine, yo estoy aquí. Y hallaréis descanso. Hallaréis es el resultado cuando vamos a Jesús. El resultado de ir a Jesús, de acercarse a Jesús, es precisamente el descanso para nuestras almas. Y dice el Señor en el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué el yugo de Jesús es fácil? Cuando el Señor dice, hagan algo, créeme que es fácil. ¿Por qué? Porque Él va adelante, Él sabe cómo, no te preocupes. Cuando el Señor dice algo, dijo a los apóstoles algo, y hay situaciones muy tremendas. Yo creo que tú me vas a decir, mira Javier, no conoces mi situación. No conoces mi situación. Javier, la situación mía en realidad es bien difícil. Tú no conoces a mi familia. Tú no conoces cómo son en mi trabajo. Tú no conoces cómo es mi país. Javier, si estuvieras aquí, estuvieras en una situación muy tremenda. Pero mira, yo te voy a contar una situación bien tremenda, que Jesús lo llamó fácil, que Jesús les dijo a los apóstoles, vayan y hagan esto, vayan y háganlo. Y tal vez tenemos que compartir más con nuestros hermanos, en el país, en la colonia, en el vecindario donde te encuentres, en el estado donde estés. Aquí en Querétaro hace falta mucho la palabra de Dios, hay que compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que se quedó sin los domingos de iglesia y se les quitó la religiosidad y se les acabó Dios.
Yo quiero dar gracias a Dios porque conozco muchas familias que están tomando estudios, que están tomando y recibiendo palabra de Dios, y ahora no solamente reciben, sino comparten la palabra de Dios, pero su fe está en el Señor. Y cuando yo les llamo, cuando platico con ellos, me dicen, hermanos, simplemente estamos esperando. El problema es los que no saben. Y los que no saben, pues vamos a decirles, vamos a compartirles la palabra del Señor, vamos a compartir el reino de Dios. En Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17, dice la palabra del Señor: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús sabe quién necesita ser curado. Jesús sanaba, Jesús iba a sanar. Él era la sanidad, Él es la sanidad todavía. Y dice aquí, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Yo no creo que estuvieran equivocados los apóstoles. Estaban en un lugar desierto, un lugar donde no hay nada. Yo creo que tenían razón los apóstoles de decirle a Jesús: Jesús, despide a la gente para que puedan ir, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos. Es normal y tenían razón. Y yo creo que cuando tú dices, yo tengo esta necesidad o padezco esta cosa tan difícil, yo creo que tienes razón también. Jesús no les dijo que estaban equivocados. Jesús no les dijo, ustedes se equivocan. No, porque Jesús sabía que eso era cierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Perdón? ¿Nosotros le vamos a dar de comer? Dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Señor, son muchos. ¿Y qué vamos a hacer? Es mucha gente. Pues el yugo del Señor en ese momento era darles de comer. Era obedecer, solamente tienes que obedecer, denles ustedes de comer. Y quiero que sepas que la palabra del Señor y el Señor así actúa. Dale de comer. ¿Sabes una cosa? Cuando hay un enfermo ahí en tu comunidad, pues ve tú a orar. Ve tú a orar. ¿Por qué? Porque por eso Dios te puso en tu comunidad. Si hay problemas muy tremendos, entonces tú tienes que llevar la palabra del Señor, tienes que llevar el reino de Dios, porque eso es el yugo. Pero el Señor dice, mi yugo es fácil, pero una situación es muy difícil. Bueno, la situación no era diferente en el tiempo de los apóstoles. La situación era que estaban en el desierto y no podían ir a la tiendita. No podían ir a como le digan en tu comunidad, el lugar donde venden víveres, donde venden alimentos. No había hoteles o como le llamen a los lugares donde se pueden ir a hospedar. Era un desierto. Pero Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Cuando el Señor dice, mi yugo es fácil, es porque Él sabe que va a multiplicar. Y yo quiero decirte que tenemos que acercarnos a Jesús. Y Él dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor dice mi yugo es fácil, es porque Él va a hacer todas las cosas. Es porque tú no te tienes que preocupar y yo no me tengo que preocupar. Tenemos que poner las cosas en las manos de Dios. Tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Dios. Tenemos que poner las vidas de las personas en las manos de Dios y tenemos que compartir el amor de Jesús. Y dice la palabra de Dios, y eran 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron.
haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los repartieran. ¿Tiene alguna lógica esto? A lo mejor no, pero cuando Jesús dice la palabra, cuando Jesús bendice, hay multiplicación. Cuando Él dice, haz esto, es porque Él se va a encargar. Cuando Él te pone a orar por una persona, es porque Él se está encargando y está poniendo un ejército a orar. Y cuando tú necesites algo, te va a mandar a una persona para que te ayude, para que te dé, para que te levante, para que te dé la mano. Pero prepárate, porque el día de mañana tú puedes ser el enviado de Dios para ayudar, levantar, dar la mano. Eran 5,000 hombres, versículo 14. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Dios también nos dice, Dios va a decir, Jesús va a decir, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Alguien diría, son 49, no importa, Jesús dijo 50. Es importante ver los detalles, es importante preguntarle al Señor, es importante ver cómo que Dios quiere que hagamos las cosas, de qué manera. No es al y se va, es como dice la palabra del Señor. El rey David tuvo ese problema cuando quiso llevar el arca a la ciudad. Después dijo, perdón Señor, y hasta hubo muertos. Dice, Señor, a ver, pregúntenle a la gente, a los que saben, ¿qué dice Moisés? ¿Qué dice la palabra? Lo estudiaron y luego lo hicieron como dice la palabra y ya no pasó nada. Ahora sí pudieron pasar el arca. Y en esta parte dice, y así lo hicieron. Dice, pongan a hacerlo sentar en grupos de 50 en 50. ¿Por qué de 50? No tengo idea, pero él así lo dijo. Y cuando Él te dice una cosa a ti, que hagas una cosa de tal manera, cuando hagas alguna actividad de alguna manera, entonces es muy importante que lo hagas de la manera que dice la palabra, de la manera que dice Jesús. Muchas personas se quedaron sin Dios porque no han sido discipuladas. Muchas personas se quedaron sin iglesia porque ya está cerrada, porque no han sido discipuladas. Muchas personas se quedaron sin Dios, sin conocimiento, porque nunca lo conocieron. Esa es la realidad, nunca lo conocieron. Y por eso se sienten solos, porque no tienen una relación. Tal vez tienen una religión, pero no una relación con Dios. Una persona que tiene a Jesús no se puede sentir sola. Una persona que tiene a Jesús no se puede sentir desamparada. Una persona que tiene a Jesús no puede decir, no tenemos nada que hacer. Hay mucho que hacer, bastante, muchísimo que hacer. Y dice aquí, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos que los repartiesen delante de la gente. Esto parece una locura, pero no lo es. Porque Jesús tenía un milagro preparado para ellos. Y comieron todos y se saciaron. ¿Perdón? ¿Sí? Era mucha gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Tremendo. Recogieron 12 cestas de pedazos. Que no era algo pequeñito, una canastita. Jesús multiplica. Cuando Él dice, mi yugo es fácil, es que quiere que nosotros le creamos. Quiere que nosotros hagamos su voluntad, porque Él quiere bendecir esa comida. Pero quiere que tú y yo seamos obedientes. Quiere que tú y yo podamos repartir. Quiere que tú y yo podamos ir a orar, porque Él quiere ir a sanar personas. No nosotros, Él. Y cuando te vayas a tu casa, y mira, hay una persona que el día de ayer dejó una cosa por ahí en su trabajo, una careta, una cosa, un protector, y lo dejó arriba de un locker. Ahí estaba. Se le olvidó
Y no lo iban a dejar entrar a su trabajo con eso, no lo iban a dejar trabajar sin eso. Y él me comentó que cuando llegó, ahí donde él dejó esa pieza, esa cosa, ahí estaba. Le digo, oye, no se pierde. Dice, no, porque hay cámaras por todos lados y cualquiera que lo agarre pierde su trabajo. Y yo dije, ojalá y todo el mundo estuviera pensando también en todos los hechos, todo lo que hace, todo lo que dice. Dios me está viendo. Nadie quiso perder su trabajo, nadie agarró eso, nadie se lo robó, nadie lo sustrajo, nadie lo escondió, nadie hizo nada, una travesura no. ¿Por qué? Porque había una camarita viendo. El Señor nos está viendo y el Señor te está viendo. El Señor dice, mi yugo es fácil. Cuando Jesús dice que las cosas son fáciles, entonces disfrútalas. Si parecen imposibles, entonces prepárate para ver un milagro. ¿Cuál es el milagro que vas a ver el día de hoy? ¿Cuál es el milagro que vas a ver el día de mañana? ¿Cuál es el milagro que vas a ver pasado mañana? Alguien diría, alguien está predicando terremotos, está compartiendo terremotos. Yo quiero decirte que en medio del terremoto tú y yo vamos a estar hablando de la palabra de Dios, vamos a estar hablando del reino de Dios, vamos a estar hablando de la vida en Cristo Jesús, vamos a estar hablando de la obediencia, vamos a estar hablando de que Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de nosotros. En cualquier pandemia Dios tiene cuidado de nosotros, en cualquier necesidad Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Estás listo para ir a Jesús? ¿Estás listo para acercarte al Señor? ¿Estás listo para ser parte del equipo de Jesús? Dice, el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no vino a hacer su voluntad. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Decidió hacer la voluntad de Dios. Yo te invito a que decidas hacer también la voluntad de Dios y te conviertas en un enviado del Señor y te metas a estudiar la palabra del Señor y empieces a compartir, no solamente a recibir, sino a compartir también. Esa parte no nos dicen muchas veces. Nos dan y nos dan y nos dan, pero no nos dicen que tenemos que dar. Tenemos que dar, tenemos que compartir, tenemos que llevar. Tenemos que ser parte del equipo. Lucas 22:42. Jesús dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento más difícil, el Señor Jesucristo dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta el final el Señor Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Cuando vemos en el Padre Nuestro, hay una parte, allá en Mateo capítulo 6, versículo 10, específicamente dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿quién va a hacer la voluntad de Jesús? Así como se hace en el cielo. Somos tú y soy yo. Vamos a hacer la voluntad de Jesús. Y vamos a ir a predicar el reino de Dios. Y vamos no solamente a recibir, sino a compartir. Así es que si ves una situación bien tremenda, pero es que es demasiada gente. El Señor dice, mi yugo es fácil. El trabajo que te toca, el trabajo que me toca, el Señor dice, es fácil porque yo estoy contigo. Es fácil porque el que hace la oración primero es Jesús. El que bendice nuestros alimentos primero es Jesús. Y tú estás incluido o incluida, porque la fe es para todos. Dios te bendiga. Hasta luego.